y a la cuenca del río Icona. Por acá se encuentra el embalse de Corani, no sé si se nota con un color más azulado, y es muy fácil detectar la red hidrográfica, por supuesto, con los utilitarios necesarios es posible solamente mostrar el curso de los principales ríos. En trazo negro, si se fijan, tenemos las divisorias de cuenca. Nuevamente vemos que, por ejemplo, en el caso de este río, la divisoria de aguas que está coloreada en color negro, en ningún lugar en su trayecto corta ningún otro río, ¿no es cierto? Excepto en el sitio en el que sale la cuenca, es decir, la salida de la cuenca la identificamos como un sitio en el que eventualmente podemos nosotros intentar captar aguas de ese río. Por supuesto, cuando nos fijamos en esta figura, los ríos siempre van buscando los lugares más bajos. Toda esta parte sur de la cuenca es la parte más alta. Si se fijan acá tenemos Colomi. Colomi está ubicada más o menos a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. La misma presa de Corani, el vertedero de excedencias superficial de esta presa se encuentra a los 3.245.5. Antes de nada, alguien quiere unirse a ello, seguramente no tienen acceso. Ya, todos me están escuchando y todos visualizan la cuenca de la que estoy hablando, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, tenemos cuántas personas, 34 personas. Ya, continuamos entonces. Les decía que en esta figura que estamos visualizando, en realidad desde Google, fíjense, Google Earth, Colombia, que se encuentra a los 3.700 metros sobre el nivel del mar, Cochabamba se encuentra a los 2.400, ¿no es cierto? O sea, 1.300 más arriba, 1.300 metros más arriba que Cochabamba, se encontraría Colombia. La misma represa, el nivel más alto al que llegan sus aguas en época de lluvias, porque a partir de ese nivel empieza a rebalsar el embalse, está a los 3.245.5. Y en muy poca distancia horizontal, el terreno va bajando, tanto que en Cristalmayo, si se fijan acá está Cristalmayo en el camino al Chapare, ya se encuentra a los 400 metros sobre el nivel del mar. Finalmente logramos llegar a Villa Tunari y esta localidad se encuentra a los 250, 260 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, como es una zona de transición en sentido de arriba, del norte hacia el sur, vamos ganando altura. Entonces, toda esta zona es una zona que recibe mucha lluvia. Habíamos explicado en base a la representación que se hace del ciclo hidrológico, habíamos comentado que las masas de nubes son llevadas por el viento hacia los continentes y a medida que van encontrando relieve cada vez más alto, van precipitando. En consecuencia, toda la zona que estamos considerando es una zona muy lluviosa, pero no solamente que es una zona muy lluviosa, sino que presenta desniveles de terreno muy grandes. Si se fija, el embalse Corani, las aguas que van a ser turbinadas del embalse Corani son captadas en el sitio de la presa, más o menos, y por debajo de la presa se tiene un tubo que tiene ya como 1,50 m de diámetro y es introducido en un túnel para que después de ello pueda ser turbinado aguas abajo en la misma planta Corani. En una distancia horizontal de unos 10 kilómetros, se tiene una caída de unos 680 metros. Entonces, son dos aspectos que son
utilizados para poder generar energía. Ustedes saben que la energía que puede generar una turbina recibiendo agua que hace girar las turbinas depende en forma directa, es directamente proporcional al caudal y a la caída, ¿no es cierto? O sea, energía es igual Q por H por obviamente algunos coeficientes que se encargan de poder transformar unidades. Entonces, los dos requisitos cumple esta presa, ¿no? Tiene un caudal apreciable, que en promedio el año puede llegar a los 7,5 metros cúbicos por segundo, y ese caudal, si multiplicamos por la caída, que como acabo de decir son 680 metros, 7,5 metros cúbicos por segundo continuamente todo el año por la caída, que es de unos 680 metros, nos proporciona una cantidad de energía. Por supuesto, ese caudal va siendo diferente en el transcurso del año y en el transcurso de las horas del día. Probablemente al atardecer, a las 7, 8, 9 de la noche, se necesite turbinar un caudal el más grande posible, el caudal de diseño, mientras que en la madrugada probablemente esta planta no necesite turbinar tanta agua y en consecuencia la energía que produce en la madrugada va a ser menor que la que produce a las 7, 8, 9 de la noche. Pero en promedio, este embalse recibe en promedio cada año, producto de los ríos de su propia cuenca. Si se fijan, su cuenca estaría identificada acá también en negro, en trazo negro. Si se fijan, voy a hacer el recorrido de su cuenca con el cursor que está en verde. Toda esta sería la cuenca natural del embalse Corani, ¿no es cierto? Y todo el agua de lluvia que recibe esa cuenca, tarde o temprano, si es que no se evapora, si es que no se infiltra, va a ingresar en ese embalse. Pero además de eso, en algún otro momento les voy a mostrar unas otras aducciones que se han hecho, es decir, lo que se ha hecho es catar aguas lejanas de ríos alejados. Acá no se indica con nombres, pero este es el río Málaga, así se llama este río Málaga. Es aquel que pasa por Incachaca. Los que conocen Incachaca se deben dar cuenta. Este río Málaga tiene que ser captado en algún sitio. Obviamente que si el nivel máximo al que llega el embalse Corani es 3.245.5 metros, la captación en el río Málaga tiene que estar un poco más arriba que ese nivel, ¿no es cierto? De manera que al captar esa agua hay que conducirla a través de una conducción que llega al embalse Corani, que en promedio tiene como unos 14 kilómetros. Esa conducción en realidad consiste de canales que tienen que ir por ladera, canales que están transportando el agua por gravedad, y además se combina estos canales con túneles que tienen que atravesar algunos macizos, y finalmente el agua captada de este río Málaga llega al embalse Corani. En consecuencia, si se fijan, la cuenca original receptora de agua de lluvia del embalse Corani, como la habíamos delimitado acá en trazo negro, que parece una especie de triángulo, recibe aguas no solamente de su propia cuenca, sino de una cuenca que puede estar adyacente a ella, que sería la del río Málaga, solamente que para trasvasar el agua de ese río utilizamos un conducto que combina canal con túneles, ¿no es cierto? En consecuencia, esa agua trasvasada de otro río se adiciona al agua natural, al flujo natural que recibe esa cuenca. Por supuesto que el embalse Corani suministra agua para la central hidroeléctrica de Corani, y a partir de eso, esa misma agua ingresa en plantas que están ubicadas aguas abajo. En otro momento les voy a mostrar un esquema un poco más representativo de lo que es las captaciones que se tienen para producir energía eléctrica. En hidrología, como les había comentado, la hidrología que aprendemos es la misma que la que utilizan los agrónomos para hacer sus captaciones. En ambas situaciones, los agrónomos
hacen una captación a través de un embalse, por ejemplo, para fines de riego. También los mismos métodos que usamos para esto se usan para cuando hacemos un aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? Entonces la hidrología solamente se dedica, dentro de alguna de sus tareas, a cuantificar la cantidad de agua que ofrece un río, y esta agua la podemos captar para cualquier fin. Bueno, entonces, un poco resumiendo, la zona de Corani, del embalse de Corani, está ubicada en forma estratégica en una zona en la que primero se cuenta con bastante lluvia y segundo se cuenta con desniveles muy grandes. 680 metros es el nivel que se aprovecha, el desnivel que se aprovecha, o la caída que se aprovecha para transformar esa agua que llega a las turbinas en energía eléctrica. Después de ello, vale la pena que les muestre, a ver, tenemos acá la misma cuenca, fíjense, la misma cuenca del embalse Corani, nuevamente la tenemos acá en color celeste. En amarillo otra vez su cuenca natural, todos los ríos que están dentro de la zona amarilla ingresan en el embalse en forma natural, es su cuenca natural. Si se fijan acá en rojo y luego en verde, dos cuencas, es la cuenca del río Málaga. Y acá lo que se ha hecho es identificar en color verde la cuenca del río Málaga, pero la cuenca de varias otras quebradas que están ubicadas más al norte, estos áreas pequeñitas en verde clarito. Toda esta zona en verde clarito son cuencas de diferentes ríos. El Málaga es el más importante y luego todos ellos tienen otra denominación, pero lo que muestra este gráfico es que el trasvase de aguas que yo les comentaba sucede a partir de la captación de estos quebradas combinadas con río. Bueno, lo que voy a hacer es cortar esto para poder un poquito mostrar mejor lo que les quiero acá. Lo que estoy intentando hacer con ustedes es simplemente mostrarles que además de la cuenca propia que ofrece un río como área que capta agua de lluvia, podemos también, por supuesto, construir trasvases de agua de otros ríos. Voy a encontrar mi lápiz. Ya, estoy entonces mostrando Ya, voy a trazar rápidamente para que puedan comprender el área de captación. Si se fijan, decíamos que de este sitio se transporta agua hacia el embalse Corani, en trazo verde. Si se fijan, además de captar, perdón, esa es otra captación. El río Málaga es este de acá, es la cuenca del río Málaga, y el agua del río Málaga es captada en ese sitio, y ahí se construye un túnel para poder captar a su vez estos dos ríos un poco importantes, y a partir de esa captación lo que se hace es un túnel, de manera que al atravesar este macizo que está indicado por la divisoria de aguas entre la cuenca amarilla y la cuenca verde clarito, y a partir de ahí el agua por gravedad entra al embalse Corani. Entonces estamos viendo la captación que se ha construido del río Málaga. Posteriormente han visto que vale la pena ir captando más quebradas, y todas esas quebradas están indicadas acá también, y estas quebradas captan
son captadas a través de un canal. En algunos lugares se tienen túneles cortos y de esa manera logramos llevar las aguas captadas de esas otras cuencas hacia el sitio de toma del río Málaga, y a partir de ahí, a través de un túnel primero, luego canales superficiales, se lo trasvasa hacia el embalse de Corani, ¿no es cierto? En consecuencia, el área de captación de ese embalse ha sido incrementada al lograr trasvasar agua de otros ríos que originalmente no iban al embalse Corani, sino iban hacia el norte, pero de esa manera se puede utilizar el mismo embalse de Corani para regular aguas, no solamente de su cuenca propia, sino también de cuencas provenientes más alejadas de otros ríos. Después, en esta misma figura se puede ver en rojo las áreas que son captadas para otro aprovechamiento, que es el aprovechamiento de diferentes centrales, San José, Banda Azul, etcétera, pero eso lo vamos a ver como ejemplo en algún otro momento, ¿ya? Otra cosa que es fácil ver en esta figura es que las áreas de drenaje de diferentes ríos han sido identificadas en colores diferentes. Tenemos como ejemplo el área de drenaje del río Palca, que es este. Cuando hablan, cuando Cochabamba alguien nos dice esta papa viene de Palca, es de esta zona que viene esa papa. Es una zona que produce papa. Esto que acabo de delimitar en trazo rojo es el río, es la cuenca del río Palca. Y si se fijan en el río Palca, inicialmente escurre hacia aguas abajo a través de este río. Acá da la vuelta y aquí llega el proyecto Icona. Ese es el proyecto Icona, ¿no es cierto? Entonces, este es el río principal que recorre desde Palca, atravesando y recibiendo muchos tributarios en su recorrido, da la vuelta y llega hasta el sitio del proyecto Icona. Les hablo del proyecto Icona porque es un proyecto que es una presa mucho más grande que la de Corani y en este momento está siendo estudiada ya a diseño final, o sea, se están produciendo los planos de construcción ya finales y eventualmente en el futuro cercano, dependiendo de las decisiones de más arriba, va a ser construida. Entonces, el sitio Icona, la presa que se va a conformar ahí, esa presa va a recibir aguas no solamente de su propia cuenca que está acá marcada en rojo, que empieza en Palca, y además de esas aguas va a recibir las aguas que son turbinadas de Corani, y Corani va a través a varias centrales, y de esa manera llega también a aportar al embalse Icona. Fíjense que si Corani capta las aguas de esta cuenca en color amarillo más las otras en color verde clarito, Palca va a captar aguas no solamente de esas cuencas, sino aguas de todas las cuencas que están hacia aguas abajo. El trabajo que han estado haciendo ustedes hasta hoy día, las anteriores clases, se trata de unas cuencas pequeñitas ubicadas en este sector, si no me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, es un poco como para ubicarlos, donde cómo se van, a medida que pasan los años, se van aprovechando cada vez más y más cuencas y en lo posible utilizando las que ya han sido aprovechadas, como en este caso, una vez que se ha construido el embalse Corani, esas mismas aguas son aprovechadas aguas abajo por varias otras plantas y en el transcurso, en el recorrido de esas aguas hacia aguas abajo, van recibiendo los aportes de los tributarios de ambos lados. A ver, más o menos eso sería todo. Bueno, esa también es una última figura que vale la pena mostrarles. Decíamos,
Otra vez tenemos la misma situación. Fíjense que acá está también el proyecto Icona. Tal vez vale la pena también cortar esto para lograr mejorar ya. Si se fijan en esta figura, tenemos el río Espíritu Santo, que es este de acá. Ese es el río Espíritu Santo. Acá lamentablemente no está indicado el camino que va de Cochabamba hacia Corani y luego hacia Villa Tunari. En algunos sectores ese camino corre paralelo al Espíritu Santo, paralelo a este río. Por ejemplo, acá se puede visualizar el río Espíritu Santo a una determinada cota, si se fijan acá, 1500, 600, 700, estas curvas de nivel están trazadas cada 100 metros. Entonces, rápidamente podemos determinar a qué altura se encuentra esta posible captación. Si se fijan acá, es una estimación rápida de lo que se puede hacer. Eso sería un túnel de 2000 metros, 2000 metros de túnel, que lo que hacen es trasvasar aguas captadas de esta cuenca del Espíritu Santo, pero la cuenca del Espíritu Santo ubicada en este sitio, ¿no es cierto? Porque esa cuenca del Espíritu Santo la puedo considerar también mucho más abajo, por ejemplo, acá, antes de su confluencia con el río Cristalmayo, ¿no es cierto? Acá yo podría también hablar de que puedo hacer una captación del río Espíritu Santo acá, en trazo rojo. Si ese fuera el caso, por supuesto que, como habíamos dicho en la anterior clase, si ese fuera el caso, si acá en el trazo rojo estuviera el sitio de captación, el área de drenaje tendría que ser definida nuevamente. Muy rápidamente voy a trazar el área de drenaje. Fíjense que por acá hay como una nariz, ¿no es cierto? Y el área de captación se va a extender hasta acá arriba. Entonces, el área de drenaje del río Espíritu Santo, tomada hasta este círculo rojo donde queremos captar, estaría conformada por el trazo rojo más el trazo verde que ya está ahí delimitado. Y obviamente para llegar a este sitio tendríamos también que llegar con nuestra divisoria de aguas hasta ese sitio. Y por lo que veo, si se fijan, acá hay unos picos por donde tiene que pasar la divisoria de cuenca. Acá hay otros picos también. Tal vez no estoy muy exactamente identificando la divisoria de cuenca, pero aproximadamente esa sería la nueva cuenca. Fíjense que el área de drenaje conformada por el trazo rojo es muchísimo más grande que el área de drenaje del sector en verde. Y ambos constituyen cuencas, la cuenca del río Espíritu Santo, nada más que la diferencia es que en el caso del trazo rojo, la cuenca es mucho más grande y en consecuencia ofrece naturalmente mucho más caudal, pero el sitio donde quiero captar el río Espíritu Santo, que es en el círculo rojo, está mucho más aguas abajo. Si la idea es de aumentar agua en este sitio, adicionar agua que el río Martín Mayo ofrece en forma natural, fíjense que el río Martín Mayo es y está escurriendo aguas abajo hasta este sitio en un cuadrado. Si la idea es de obtener más caudal en ese sitio, más caudal del que su propia cuenca natural trae, habría que trasvasar aguas, y un río posible a ser trasvasado sería el río Espíritu Santo. Y obviamente la toma en el río Espíritu Santo está indicada en esta figura con esa cruz en color amarillo.
Si voy más aguas abajo por el río, probablemente ya no me sirve porque ya no puede llegar el túnel por gravedad desde ese sitio que está más aguas abajo al sitio de presa en color rojo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, no hay otra forma de lograr la captación y eso significa que en ese momento tengo que conformarme con lo que el río ofrece en el sitio identificado con una cruz amarilla. Y por supuesto hay muchas más opciones de captaciones de agua, ¿no? Más arriba también podría uno captar. Por supuesto, en el momento de hacer un estudio, una definición de ese tipo, hay que hacer muchas otras consideraciones. Solamente nos estamos refiriendo a las consideraciones hidrológicas en nuestra materia. Habría que ver el sitio de captación, por ejemplo, si ofrece un posible vaso. A ver, vamos a ubicar con azul. Podría ser que acá si coloco una presa en el sitio del amarillo, podría ser que logro embalsar toda este vaso. Fíjense, estoy siguiendo la curva de nivel bien definida. Si la presa alcanza esa curva de nivel, quiere decir que todo esto que estoy achurando en color azul es el vaso que se va a conformar, ¿no es cierto? Decía que además de las consideraciones hidrológicas para lograr aprovechar agua en ese sitio, hay que considerar muchas otras cosas. Una de ellas sería cuán grande es el vaso que logro obtener al hacer mi presa en ese sitio y cuán alta es esa presa. Si es demasiado alta, tal vez tampoco ya vale la pena continuar hablando, sino habría que buscar un otro sitio. Otros temas que hay que tomar en cuenta es también la geología, si el sitio en el que se quiere implantar esa presa a ambos lados ofrece macizo rocoso resistente como para implantar una presa. También otro aspecto a tomar en cuenta es si existen comunidades que están viviendo en el trazo achurado azul que estoy haciendo, estoy identificando como una posible superficie del pelo de agua del embalse cuando este esté lleno. Si hubieran comunidades asentadas ahí en esa área, ese es también un tema que cada vez alcanza mayor relevancia. En realidad, la cuestión de gestión social es muy, muy importante en este tema. Sabemos por las noticias de que, por ejemplo, el embalse Rositas, que era un embalse ubicado en Santa Cruz, sobre el Río Grande, ya tiene el diseño final y estaban empezando a construir, después no han llegado a buenos acuerdos y han dejado y eso está ahí parado. Pero el problema grande es que ese embalse, por ejemplo, una vez que esté construido y una vez que se llene, va a inundar áreas donde hay muchos asentamientos humanos. Por ejemplo, toda la zona de Valle Grande, cierta parte de la zona de Valle Grande se va a inundar. Entonces, los vallegrandinos simplemente se han noticiado de eso y se oponen, por supuesto. Y si se oponen, por ahí pueden llegar a un acuerdo y decir, bueno, nos compran nuestras tierras, pero el precio es tal, ¿no es cierto? Entonces, es todo un problema social muy grande que existe actualmente y que va a existir con mayor intensidad en el futuro cuando se quieran construir presas. Entonces, todos esos aspectos son obviamente necesarios para considerar. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado con ejemplo de algunas cuencas y cómo podemos trasvasar agua de un río a otro. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es continuar con este tema, pero vamos a ver qué métodos tenemos para cuantificar el, el volumen de agua que ofrece un río y previo a ello, qué métodos tenemos para determinar cuál es la precipitación promedio que recibe toda el área de recepción, es decir, que recibe toda la cuenca de ese embalse. Hasta ahí hay preguntas, porque creo que si sigo hablando nomás, no vamos a escuchar a ustedes y por ahí hay algunas cosas que no están muy claras, entonces tienen que decirlo. Ya, ¿hay alguna pregunta de alguna de ustedes? ¿Alguna pregunta con la que pueden ganar puntos? Wow.
Nada. Bueno, entonces, si no hay preguntas, puedo empezar a hacer yo las preguntas o continuar con lo que estábamos tratando la última clase. A ver, supongamos ahora voy a encontrar una cuenca. Supongamos que esta es la cuenca. Estoy creando un espacio en blanco sobre el cual voy a dibujar la superficie de una cuenca. ¿Ya? Ya. Fíjense, supongamos que tenemos acá una cuenca, la voy a delimitar en color negro. Cuando hablo que esta es una cuenca, ya estoy expresando a través del trazo en color negro, ya estoy mostrando la divisoria de cuencas que previamente hemos tenido que haber hecho, ¿no es cierto? Si esta cuenca tiene un río que es, por ejemplo, este, entonces acá se encuentra la salida. Por supuesto que hemos dicho siempre una cuenca, cuando hablamos de cuenca, tenemos que hablar de cuál río y hasta qué sitio en el río. Esa es la salida, ¿no es cierto? Se le llama planimetrear. La palabra planimetrear significa que ya hemos planimetrar. Viene de planímetro. Planímetro en realidad es un aparato que antiguamente se usaba para establecer el área de drenaje de esta cuenca. Pero ya no tiene sentido hablarles de lo que es un planímetro, porque cuando ya tenemos software que nos permite determinar el área de drenaje, la superficie, ya no tiene sentido usar un planímetro, que eran costosos además. Hemos dicho que esta área tiene, por ejemplo, los 10 kilómetros que hablábamos el otro día del ejercicio que han presentado muchos de ustedes, 10 kilómetros cuadrados. Si en esta zona ubicamos un pluviómetro que es este, por ejemplo, y si este pluviómetro registra un valor promedio de 400 milímetros por año, ¿ya? Supongamos que ahí existe un pluviómetro y que ese pluviómetro lo han ido midiendo durante varios años, y si tenemos, por ejemplo, 7 años, vamos a hacer, por ejemplo, N, 7 años de registro diario en ese pluviómetro. Día tras día, el observador a cargo de ese pluviómetro ha ido midiendo cuántos milímetros ha caído hoy día, 7 milímetros. Mañana cuánto ha caído, 2 milímetros, etcétera. 365 valores en el transcurso de todo el año, que sumados dan 400 milímetros. Si solamente en toda la región tenemos ese único pluviómetro y alguien les pregunta, ¿y cuál es la precipitación promedio espacial que recibe esa cuenca? ¿Qué es lo que ustedes responden? ¿Alguien me puede dar la respuesta de cuánto recibe? Cancelar. ¿De cuántos milímetros recibe esta cuenca? ¿Quién quiere ganarse puntos? Ya. Entonces, lo que tenemos ahí es la cuenca, que tiene 10 kilómetros cuadrados, eso ya lo hemos visto. Hay un solo pluviómetro en toda esa región que registra, como promedio de los 7 años, 400 milímetros. Significa que algún año registra 420 milímetros, el otro año registra 350 milímetros, el próximo año registra 480 milímetros, pero en promedio de los 7 valores, eso sale 400 milímetros. O sea, este valor 400 milímetros por año le llamamos una media temporal.
media de 7 años, ¿no es cierto? Ahora la pregunta a ustedes es, ¿cuál es la precipitación que espacialmente hablando, los 10 kilómetros cuadrados, recibe en promedio cada año? Entonces la respuesta es que si no tengo ningún otro dato, no me queda otra cosa que decir 400 milímetros, ¿no es cierto? Acepto que eso que a través de un pluviómetro lo registran fuera de la cuenca, lo puedo adoptar como representativo de los 10 kilómetros cuadrados. Hasta ahí todo en orden. Si tuviera la suerte de que en lugar de tener un solo pluviómetro, yo tenga acá otro pluviómetro y que este pluviómetro recibe 600 milímetros, pero en esta ocasión N es, por ejemplo, que sé yo, solamente 3 años, ¿no es cierto? 600 milímetros por año. Fíjense que ahora la cosa ha mejorado porque en lugar de contar con solamente un pluviómetro, cuento ahora con 2 pluviómetros. El uno mide 400 y el otro mide 600. Y si eso es todo lo que tengo en la región, no hay más pluviómetros, y alguien me pregunta, ¿y cuál es el valor que usted adopta para decir eso es lo que recibe la cuenca en promedio cada año? La primera respuesta es decir simplemente 600 más 462, 500, ¿no ve? Lo más rápido que uno puede contestar es decir si el uno registra 400, el otro registra 600, y alguien me dice cuántos registra en la cuenca, entonces 500, ¿no ve? Es un promedio aritmético que yo hago. Y yo puedo un poquito mejorar eso, y para ello ya viene el tema de un método. Lo que yo hago es unir ambos pluviómetros por una línea recta en el trazo verde, ¿no es cierto? ¿Todos están divisando el trazo verde? ¿Se nota o no? Sí, se nota ahí. Ya. Entonces, a partir de ese trazo verde, lo que yo puedo hacer es voy a hacer un poquito más grueso, simplemente hallar la mediatriz. La distancia entre 2, la mitad, y mi mediatriz va a ser, espero que lo esté haciendo bien a mano, ¿no es cierto? Esto van a tener que hacer ustedes con una regla midiendo centímetros. Fíjense, esta línea que he trazado perpendicular a la línea punteada, la llamo mediatriz. Tienen que poder identificar cuál es la mediatriz. Entonces eso es muy fácil de hacerlo, ¿no ven? La línea perpendicular a la línea que une 400 y 600. En consecuencia, en este momento he partido los 10 kilómetros en 2. Supongamos que estas son 7 kilómetros cuadrados y estas son, perdón, esta no puede ser 7 kilómetros cuadrados. Supongamos que estos son 3 kilómetros cuadrados y estos son 7 kilómetros cuadrados. En consecuencia, en lugar de hacer la media aritmétrica entre 600 y 400, la cual resulta 500, lo que yo puedo hacer es darle pesos a ese promedio que estoy aplicando. Puedo decir que 400 milímetros llueve sobre los 3 kilómetros cuadrados y 600 milímetros llueve sobre los 7 kilómetros cuadrados. En consecuencia, si tomo en cuenta esa media ponderada, la precipitación promedio espacial que reciba la cuenca será más grande o más chica que 500. ¿Quién sabe la respuesta? Sería más grande. Más grande, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas vos? Pucha, no estoy anotando los que participan. ¿Cómo te llamas? Franz Ocampo. Franz Ocampo. ¿Y tú podrías decirme cuánto va a ser? Primero ya me estás diciendo algo que es verdad. Si tomo en cuenta el área de influencia de ambos pluviómetros y para el área de influencia utilizo la mediatriz, automáticamente la precipitación que en promedio espacialmente va a recibir esa cuenca va a ser más grande que 500. ¿Y tú podrías calcular cuán grande va a ser? 1000. 1000, no, tú estás sumando 600 más 400 y estás diciendo que se recibe 1000. No,
No, porque hace rato decíamos, en promedio, ¿cuánto recibe la cuenca? 500, ¿no ves? La respuesta más rápida que uno puede dar. Si hubiera un solo pluviómetro, por ejemplo, el de 600 nomás, la respuesta sería recibe 600. Si no hay ninguno de los dos pluviómetros, ahí estamos en problemas, ¿no ve? Después vamos a ver cómo podríamos subsanar ese problema. Por si no hubiera ningún pluviómetro en la zona, porque nunca nadie ha llegado a esa zona para medir lluvia, entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿No ven? Entonces queda esa pregunta pendiente. ¿Qué sucedería si en esta zona en la que estoy trabajando, en ese río, cuya área de drenaje es 10 kilómetros cuadrados, qué sucedería si no existe ninguno de los dos pluviómetros? Nadie nunca ha medido ahí nada. Igual necesito yo hacer algo, ¿no? No puedo, si no hay nada, entonces voy a esperar unos 4 años hasta que a alguien se le ocurra medir algo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo poder estimar la precipitación que recibe esa cuenca a condición de que no existan ninguno de esos dos pluviómetros? Eso está como una pregunta. Si la saben, me la responden, y si no, la van a responder después. Y si finalmente no la responden, adelante. Adoptar del mismo, más o menos, de más cercanos lugares, adoptar un dato de pluviómetro que esté más cerca. Y si el más cercano está ubicado a 400 kilómetros, ya estamos fregados ahí, ¿no ven? Obviamente que si es cerquita, ya, no me queda otra que adoptar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, no? Si hubiera uno solo de esos dos, no sabemos cuán lejos están, ¿no? Pero adoptamos. Pero si realmente el pluviómetro más cercano a esta área de drenaje es 200 kilómetros, por ejemplo, pucha, ya no vale la pena adoptar, ¿no ve? Si se fijan, cuando llueve en la plaza principal, a veces hay un día en que está lloviendo en la plaza principal y en la plaza de Calacala no está lloviendo. ¿No ve? Fíjense, en esa distancia tan corta, la precipitación puede ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro problema con el que tenemos que lidiar en hidrología. Entonces, permanece la pregunta y pónganse a pensar, ¿qué pasaría si no existen esos dos pluviómetros y el pluviómetro más cercano está a 200 kilómetros? Primero, ya hemos descartado que podríamos adoptar ese valor como representativo de mi cuenca. Está tan alejado que no tiene sentido aceptar de que ese valor es el representativo de esta cuenca. Con lo que vayamos avanzando se van a dar cuenta cuál es una buena respuesta a esa pregunta. Si no hay pluviómetros, ¿qué precipitación adoptaría yo para esa mi cuenca? Ok, esa es una pregunta que la dejamos para que alguien se ponga a pensar y me la responda después. Pero ahorita retornemos a nuestro problema acá. Franz Ocampo, que ya tiene 2 puntos ganados, decía que cuando incorporo áreas de influencia, pesos, ¿no? El peso que voy a asignar a cada valor, el peso que le asigno a 400, el peso que le asigno a 600, va a provenir de su área de influencia. Fíjense que con este método estoy aceptando de que la parte de la cuenca que está arriba y que tiene 7 kilómetros cuadrados va a recibir 600 milímetros. Y la parte de abajo a la izquierda, que solo tiene 3 kilómetros cuadrados, va a recibir 400 milímetros. Si eso es así, la pregunta era, ¿cuál es entonces el valor promedio que debo adoptar? Franz nos decía 1000, pero eso está muy mal, porque se habla de la prestación promedio que en su conjunto los 10 kilómetros cuadrados van a recibir. Con la precipitación promedio aritmético, la respuesta correcta es 500 milímetros, ¿no? Entonces acá podríamos poner la precipitación va a ser 500 milímetros cuando tengo flojera de hacer precipitación media, ¿no? Fíjense, voy a colocar un sombrerito encima de la P para que con ello yo denote que se trata de precipitación promedio espacial. En cambio, este 400 y este 600 son en realidad precipitación promedio, pero temporal. Entonces, ahí podría poner acá P RAIT. ¿No ve? Fíjense, en ambos casos
Precipitación media con su rayita es la que estamos acostumbrados a manejar siempre. En este caso, la P con su rayita arriba sería precipitación promedio temporal. En cambio, la P en verde con su sombrerito le llamaremos precipitación promedio espacial. Y la respuesta más rápida es decir, la media entre 400 y 600 da 500. Pero si ahora consideramos los pesos de los que estamos hablando, ¿cuánto sería la precipitación? ¿Quién sabe eso? 540, Inge. A ver, vamos a ver si está bien. ¿Cómo has logrado obtener 540? He multiplicado 0.7 por 600 y le he sumado 400 por 0.3. Más 400 por 0.3. ¿Y eso sale cuánto dices? 540. Ya. Fíjense que esta respuesta última de él está correcta. Al principio había dicho, si considero esas áreas de influencia, obviamente que la área que más precipitación recibe es la de 7 kilómetros y la área que menos precipitación recibe es la de 3 kilómetros cuadrados. En consecuencia, la media espacial será 500 milímetros. De acuerdo a este método, este sería la estimación más correcta de la precipitación que en promedio espacialmente recibe la totalidad de los 10 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Tú te sigues llamando Franz Ocampo, ¿no? No, Inge. No, Inge. ¿Cómo te llamas tú? José Romero. Ya, José Romero también tienes 2 puntos, ¿ya? Más 2 puntos, ya. Ahora fíjense, resulta que yo, por suerte, en lugar de contar con esos 3 estaciones, tengo, por ejemplo, una más acá. Y supongamos que esta registra 500 milímetros. ¿Ya? 500 milímetros. Entonces, nuevamente la pregunta, voy a borrar lo que no necesitamos. Todos sabemos que estamos hablando de milímetros al año que recibe de precipitación, ¿no ven? Y acá también borraremos eso. En este momento ahora tengo, borramos esto también y esto también. En ese momento tengo 3 valores y la respuesta más rápida sería decir que yo tengo un promedio de precipitación espacial que recibe la cuenca basándome en los 3 datos, sería 500 más 600 más 400 más 600 dividido entre 3, ¿no es cierto? Esta sería una estimación así violenta, que no necesita hacer ningún esfuerzo adicional, simplemente la media de los 3 y se acabó, ¿no ve? Esto sería 6 y 4 son 10 y 5, 15 entre 3, 500, ¿no ve? Fíjense que esta sería por año. Esta sería una respuesta muy violenta, basándome en la información que me suministran los 3 pluviómetros. Ahora, si en lugar de hacer la media aritmética, yo utilizo media ponderada, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, esto va a ser media aritmética. Cuando en lugar de usar ese método, yo uso la media ponderada, ¿cuál será la respuesta? La precipitación promedio que espacialmente reciben los 10 kilómetros. Fíjense que cuando hablo de ponderada, ya tengo que asignarle un peso al valor 500, un peso al valor 600 y un peso al valor 400. En la expresión de arriba media aritmética, el peso que asigno a cada uno de los 3 valores es el mismo, ¿no ve? Un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, cada uno de ellos tiene un peso de un tercio, el otro un tercio y el otro un tercio. Pero ahora la idea sería, siguiendo con la misma razonamiento, voy a usar mediatrices para lograr ver las áreas de influencia. ¿Y cómo logro eso? Otra vez, los pluviómetros entre sí con líneas punteadas
Y de esa manera, yo lo que obtengo es un triángulo. Fíjense, 3 pluviómetros conforman un triángulo. Entonces, para cada pluviómetro, lo que tengo que hacer es trazar la mediatriz. Entonces, como ya sabemos trazar la mediatriz, entre el 500 y el 600 tengo eso como mediatriz, ¿no ven? Entre el 500 y el 400 tengo esa línea como mediatriz. Y entre la arista 600 y la arista 400 tengo eso como mediatriz. Si se dan cuenta, las 3 mediatrices se van a unir en un mismo círculo verde. Cuando todo está trazado con una regla graduada en centímetros y con una escuadra de 90 grados, las 3 mediatrices dentro de un triángulo se unen en un mismo punto. Eso es algo que tienen que tener muy bien en cuenta. Por supuesto, acá esto tiene que ser 90 grados, esto tiene que ser 90 grados y esto también tiene que ser 90 grados, ¿no? Por eso en este tema ustedes tienen que trabajar con regla y con escuadras de 90 grados. En conclusión, a partir de esta figura que acabo de obtener de esa forma, yo lo que voy a hacer es entonces ahora bozar lo que ya no sirve. Las líneas estas no me sirven. Y quedarme con solamente las mediatrices. En consecuencia, el valor 500 tiene un área, por supuesto, el área sigue siendo la misma, ¿no? 10 kilómetros cuadrados. A ojo, ¿cuánto le asignarían al 500 de área? De los 10 kilómetros cuadrados, el pluviómetro 500, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene? 5 ahí. 6. Podría ser. ¿6? 6. 6 kilómetros cuadrados. Esta área, otra de los 400, será entonces... Uy, 1.5. 1.5. Yo le pondría 5, 3 y 2, sí. Bueno, hagamos eso más fácil, ¿no ve? Para los cálculos 5, 3 y 2. Entonces tú dices que estos son 5 kilómetros cuadrados, estos son 3 kilómetros cuadrados y estos son 2 kilómetros cuadrados. Sumados los 3 da 5, 6, 7, 3, 10. Ya, supongamos que eso es lo que sale. Obviamente que cuando hagan ustedes este problema, tienen que hacerlo con los valores correctos, ¿no es cierto? Ya, si eso es así, entonces, ¿quién me puede escribir acá cuál es la... 506 es lo que te sale? Sí. Y me imagino que eso has sacado con 500, ¿por cuánto multiplicas? Por 0.5. 5 por 500, un ratito lo haremos de esta manera. 5 por 500, más 3 por 600, ¿no ves? 3 Sí. por 600, más 2 por 400. Y todo eso tengo que dividir entre ¿cuánto? 3. Entre 5 más 3, perdón, 5 más 3 más 2. En realidad, esto de acá son 10 kilómetros cuadrados. Es el total de área de la cuenca, ¿no ven? O sea, todo esto sale los 10 kilómetros cuadrados, todito esto. ¿Y a cuánto sale esto? 5 por 500 más 3 por 400 más 2 por 400. ¿Alguien tiene calculadora? A ver, a un costadito. 5 por 500 a 1500, ¿no ven? 3 por 400 más 1200. 2 por 400 más 800, ¿no ven? Esos dos salen 2000, 3500. 5 por 500, 2500, sí. 5 por 500, perdón. 2500. 3 por 4, 510 me salió ahí. ¿Esto sale 510? Sí. Esto sale entonces 51. 00 entre 10. 510 milímetros por año. Ya. Está clarito para todos ustedes. Fíjense que en azul estoy utilizando
La media aritmética sale 500. Si utilizo la media ponderada, sale 510. Hasta ahí todos han comprendido, creo que no hay problema con esto, ¿no ven? Entonces voy a borrar estos de acá que no me sirven. Ya, a este método que estamos viendo le llamamos polígonos de Thyssen. Método de los polígonos de THI, es el nombre de la persona que empezó a aplicar este promedio ponderado. Polígonos de Thyssen. ¿Ya? Ese es el método que acabamos de explicar y es el método que ustedes tienen que aplicar cuando hagan algo. ¿Está clarito? Bueno, como tenemos... Adelante. Bueno, ¿quién fue la última persona que me dijo 510 milímetros por año? Yo, Bismarck Martínez. Ingeniero. Adelante. Ingeniero, disculpe, ¿no sería multiplicar 0.5, 0.3 y 0.2? Da igual, es lo mismo. Es lo mismo. En realidad, la formulita, si quieren hacerlo en forma generalizando, la formulita tiene que ser precipitación promedio espacial con... ¡Ay, caramba! Precipitación promedio espacial con el método de Thyssen es igual el área 1 por el pluviómetro 1 más el área 2 por el pluviómetro 2 más el área 3 por el pluviómetro 3, y todo eso hay que dividir entre área 1 más área 2 más área 3. Obviamente, ¿no ve? Si se fijan en la parte de arriba, el numerador, el área está expresada en kilómetros cuadrados y la prestación milímetros. Entonces, si hacemos las dimensiones de esto, va a ser milímetros por kilómetros cuadrados, y abajo vamos a tener kilómetros cuadrados. ¿No ve? Y en consecuencia eso va a salir milímetros, porque kilómetros se van con kilómetros, ¿no? Esa sería la forma. Pero, por supuesto, todo esto lo pueden hacer así en forma generalizada a través de ecuaciones, pero si comprenden cómo funciona todo, eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Comprendido este método de polígonos de Thyssen? Sí, ¿O hay preguntas? Ya, entonces, como todos ustedes ya han captado cómo se hace eso, fíjense que es cuestión de practicar, por favor, tienen que practicar porque, tengo que hacer, porque esto les comento que en los exámenes, cuando hago una pregunta de polígonos de Thyssen, casi la mitad no lo hacen bien, les cuento. Medio raro, ¿no? Porque no es difícil. Ya, lo que voy a hacer acá en esta figura es, voy a poner... supongamos kilómetros, ¿no? 1 kilómetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros. Y lo propio voy a hacer en la parte vertical. Esto es simplemente para que logre que todos trabajen con la misma cuenca. Ahí. ¿Ya? Entonces... significa eso que yo tengo una superficie, la haremos un poquito más oscura para que sea más clarito, y, mejor no porque no van a poder ver. Me voy a, ahora, en base a esta figura, identificar algunos pluviómetros en la zona. No está muy cuadrado, pero se supone que cada cuadrito consta de 1 kilómetro, ya para hacerlo fácil, 1 kilómetro, cada cuadrito es 1 kilómetro. Ahora yo me voy a imaginar acá una cuenca, ¿no es cierto? Y una vez que tengo la cuenca ahí, voy a trazar acá sobre esta figura los pluviómetros que existen en la zona. Por ejemplo, acá voy a tener un pluviómetro que está acá,
Otro que se encuentra acá, por ejemplo, en las intersecciones de las líneas verticales horizontales, y es, ya, entonces, que este pluviómetro reciba, por decir, 1000 milímetros de lluvia al año, este que reciba 900 milímetros de lluvia al año, 800 milímetros de lluvia al año, digamos, 950 milímetros de lluvia al año, y que este reciba 700 milímetros al año. Ahora, la pregunta de examen es trazar polígonos de Thyssen con la ayuda de esos 5 pluviómetros, y una vez que tienen los polígonos bien trazados, calcular la precipitación promedio espacial con Thyssen. Fíjense que es un método en el que el trazo correcto de los cuadritos me ayuda a no equivocarme, ¿ya? Entonces, empiecen a hacer esto y vamos a ver si si ahora en la clase, hasta más ratito, tenemos 10 minutos todavía, si en 10 minutos alguien puede terminar, se gana puntos. ¿Está claro? No tienen acá que determinar el área de drenaje, eso obviamente se lo puede hacer para después, ¿no? Pero ahorita no necesitan mostrarme el resultado en milímetros, solamente quiero que me muestren la fórmula que ustedes aplican para lograr establecer cuál es la precipitación que espacialmente recibe esta área que está en trazo rojo y que es supuestamente la cuenca de un río, y los pluviómetros con los que disponemos están ubicados ahí a escala, por supuesto, y la superficie va de 1 a 12 kilómetros horizontalmente y de 1 a 12 kilómetros verticalmente. Entonces quiero que intenten trabajar sobre esto. Lo primero que tienen que hacer es conformar los polígonos de Thyssen. Y una vez que tienen los polígonos, el área de influencia de cada uno de ellos lo van a llamar a 1, a 2, a 3, etcétera, y les sirve para poder escribir la fórmula. Como fórmula me la van a presentar, y obviamente si queremos ir después más allá, dentro de esa fórmula tendrían que colocar el área de cada influencia que tiene cada pluviómetro. ¿Ya? ¿Está comprendido entonces? Empiecen a trabajar. Sí, Jimena, adelante. Jimena ha levantado la mano, ¿no? Jimena, ¿tiene alguna pregunta?
¿Alguien ha logrado hacer algo que me puede mostrar para ganar puntos? Tenemos solo 5 minutos. Yo estaba trazando Inge escuadra y estaba triangulando y pensaba hallar 3 triángulos y hacer lo que hemos hecho en clase por el método y de esos 3 resultados que voy a obtener sacar la media. ¿Estaría correcto eso? Claro que sí. Bueno, entonces, ya estamos sobre la hora. Si pueden hacerlo para la próxima clase, y los primeros que presenten, los 3 primeros pueden tener puntos, pero tiene que ser muy rápido eso, ¿no es cierto? Ya, entonces los dejo hasta la próxima clase, que les vaya bien.